Imagina que la persona por la que Cian estuvo dispuesto a enfrentarse a todo termina siendo precisamente la mujer que decide alejarse de él. Y ahora la pregunta ya no es solamente por qué Alia se marchó. La verdadera pregunta es mucho más difícil. ¿Qué tiene preparado la historia para Cian y Alia después de que el final de la segunda temporada destruyera prácticamente todo lo que habían construido? Porque aquel final no fue una despedida cualquiera. Fue un punto de quiebre. La familia Albora perdió personas, perdió estabilidad y, sobre todo, perdió aquella sensación de control que durante tanto tiempo había mantenido unida a la familia. Zayn se marchó. Boran quedó atrapado en una situación que cambió completamente el equilibrio de la familia. Demir salió del conflicto dejando detrás nuevas heridas. Y la mansión, que durante tanto tiempo había representado poder, autoridad y tradición, terminó convertida en un lugar lleno de dolor, secretos y preguntas sin respuesta. Pero, entre todas esas pérdidas, existe una historia que sigue ocupando el centro de la atención del público. La historia de Cian y Alia. Desde el comienzo de la ciudad lejana, su relación nunca fue una historia de amor sencilla. No eran dos personas perfectas que se encontraron y vivieron felices. Eran dos personas heridas que, sin buscarlo, terminaron encontrándose en el momento más complicado de sus vidas. Alia llegó a Mardin intentando sobrevivir. Había perdido demasiado y llevaba consigo recuerdos, miedos y una profunda necesidad de proteger a Denise. Para Alia, Denise no era simplemente su hijo. Era su razón para continuar. Era la persona que le daba fuerzas cuando todo parecía derrumbarse. Por eso, cada decisión que tomó desde su llegada a la familia Albora estuvo relacionada con una sola prioridad: proteger a Denise. Incluso cuando tuvo que enfrentarse a personas más poderosas que ella. Incluso cuando sintió que estaba completamente sola. Incluso cuando parecía que nadie entendía lo que realmente estaba viviendo. Y entonces apareció Cian. A primera vista, Cian parecía exactamente lo contrario. Era fuerte. Era serio. Era el hombre que siempre parecía tener una respuesta para los problemas de los demás. Un hombre acostumbrado a cargar con las responsabilidades de toda una familia. Pero detrás de esa imagen existía otra persona. Un hombre que durante años había aprendido a esconder sus sentimientos. Cian estaba acostumbrado a cuidar de todos. Pero casi nadie se preguntaba quién cuidaba de Cian. Y ahí fue donde Alia cambió su vida. Porque ella no comenzó viendo solamente al líder de los Albora. Comenzó a ver al hombre. Al hombre que tenía miedo. Al hombre que podía sufrir. Al hombre que también necesitaba sentirse amado. Y precisamente por eso la relación entre ambos consiguió conectar tanto con el público. No fue únicamente por los grandes momentos. Fue por las pequeñas escenas. Por las miradas. Por los silencios. Por las discusiones que escondían sentimientos mucho más profundos. Por dos personas que, en teoría, nunca deberían haber terminado juntas, pero que poco a poco comenzaron a convertirse en una parte fundamental de la vida del otro. Alia quería escapar de Mardin. Cian quería proteger a su familia. Ella intentaba construir una vida para Denise. Él intentaba mantener unido a todo el clan Albora. Pero cuanto más intentaban mantenerse alejados, más cerca terminaban estando. Y ahí estaba la verdadera fuerza de su historia. Sin embargo, cuando comenzó la segunda temporada, algo empezó a cambiar. El mundo de la serie se hizo mucho más grande. Aparecieron nuevos conflictos. Nuevos personajes. Nuevas amenazas. Y algunas historias secundarias comenzaron a ocupar un espacio cada vez mayor. La llegada de Boran y Merin dividió las opiniones del público. Algunos espectadores consideraron que estos personajes aportaban nuevos conflictos necesarios. Otros sintieron que la historia se estaba alejando de aquello que había hecho especial a la primera temporada. Especialmente cuando la relación entre Cian y Alia dejó de avanzar de la misma manera. Y entonces llegó el final de la segunda temporada.
Un final que dejó una pregunta enorme. ¿Se terminó realmente la historia de Cian y Alia? ¿O, por el contrario, su separación es solamente el comienzo de una nueva etapa? Porque si observamos a Alia detenidamente, podemos entender que su decisión no necesariamente nació de la falta de amor. Tal vez nació del miedo. Miedo por Denise. Miedo de repetir los errores del pasado. Miedo de volver a perder a alguien. Miedo de construir una felicidad que pudiera desaparecer en cualquier momento. Alia ha pasado demasiado tiempo sobreviviendo como para confiar fácilmente en una felicidad permanente. Y eso puede explicar por qué decidió marcharse. Pero su partida también puede convertirse en el elemento que transforme completamente a Cian. Durante toda su vida, Cian puso a la familia por delante de sí mismo. Sacrificó sus deseos. Aceptó responsabilidades. Protegió a personas que muchas veces ni siquiera comprendían cuánto estaba sacrificando. Pero ahora se encuentra ante una situación diferente. Porque por primera vez ha perdido algo que realmente quería para sí mismo. Ha perdido a Alia. Y la tercera temporada podría obligarlo a hacerse una pregunta que nunca quiso responder. ¿Hasta dónde está dispuesto a luchar por la persona que ama? Porque una cosa es proteger a la familia. Y otra completamente diferente es luchar por tu propia felicidad. Ahí podría comenzar el verdadero cambio de Cian. No necesariamente veremos al mismo hombre que conocimos al principio. Podríamos ver a un Cian mucho más vulnerable. Un hombre que ya no quiere esconder lo que siente. Un hombre que tendrá que enfrentarse a sus propios errores. Y, sobre todo, un hombre que tendrá que descubrir si todavía existe un camino para recuperar a Alia. Pero Alia tampoco regresaría siendo la misma mujer. Su distancia de Mardin podría representar el comienzo de una nueva etapa. Un intento de vivir lejos de las reglas de la familia Albora. Lejos de los conflictos. Lejos del miedo. Y posiblemente lejos de Cian. Pero existe un problema. Una persona puede abandonar un lugar. Puede cambiar de ciudad. Puede intentar comenzar de nuevo. Pero no siempre puede escapar de su propia historia. Alia sigue teniendo una conexión con Cian. Y también está Denise. Por mucho que intenten separarse, existen vínculos que no desaparecen simplemente porque dos personas se alejen. Y precisamente por eso, el encuentro entre Cian y Alia podría convertirse en uno de los momentos más importantes de la nueva temporada. No necesariamente tendría que ser una escena llena de gritos. A veces una mirada puede decir mucho más. Alia podría mirarlo con todo el dolor que acumuló durante meses. Cian podría intentar hablar, pero descubrir que ninguna palabra es suficiente. Porque cuando dos personas se aman, pero también se han hecho daño, el reencuentro puede ser mucho más complicado que la separación. Y mientras tanto, la historia podría abrir nuevos caminos. Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de los seguidores es la posibilidad de que la tercera temporada amplíe sus escenarios. Se ha hablado de Mardin y también de Budapest. Y si esa expansión se utiliza dentro de la historia, podría tener un significado importante. Mardin representa el pasado de Alia. La familia. Las reglas. Los conflictos. Todo aquello de lo que intentó escapar. Budapest, en cambio, podría representar algo completamente diferente. Un comienzo. Una oportunidad. Una vida donde Alia puede intentar reconstruirse sin estar constantemente rodeada por las heridas de Mardin. Pero incluso si Alia consigue comenzar de nuevo, una pregunta seguirá persiguiéndola. ¿Puede realmente construir una nueva vida mientras todavía ama a Cian? Y aquí aparece otro elemento interesante. El pasado de Alia. Durante mucho tiempo hemos conocido su dolor, pero todavía existen partes de su historia que no han sido exploradas completamente. Su familia. Sus heridas. Las personas que formaron parte de su vida antes de llegar a Mardin. Y precisamente por eso, la posible aparición de miembros de su familia podría abrir una nueva línea dramática.
Especialmente si finalmente conocemos más sobre su padre. Porque Alia siempre ha estado marcada por la ausencia. Por la pérdida. Por la sensación de no tener un lugar completamente seguro al que regresar. Si su pasado vuelve a aparecer, no tendría por qué ser simplemente una reunión familiar. Podría cambiar la forma en que entendemos a Alia. Podría explicar algunas de sus decisiones. Sus miedos. Su necesidad de proteger a Denise. Y también su dificultad para confiar completamente en Cian. Mientras Alia intenta reconstruir su vida, en Mardin también habrá problemas. La ausencia de Cian puede provocar un vacío dentro de la familia Albora. Y cuando existe un vacío de poder, siempre aparecen personas dispuestas a ocuparlo. La familia ya ha sufrido demasiadas pérdidas. Las relaciones entre sus miembros han cambiado. Algunos personajes se han marchado. Otros han tomado posiciones diferentes. Y eso significa que la tercera temporada no tendrá solamente que resolver la historia de Cian y Alia. También tendrá que mostrar qué queda de los Albora después de todo lo ocurrido. Y aquí aparece otra cuestión importante. ¿Quién será capaz de mantener unida a la familia? Cian siempre fue una de las figuras centrales. Pero si él comienza a tomar decisiones personales, si decide buscar a Alia, si deja de colocar a todos los demás por delante de sí mismo, entonces el equilibrio de la familia podría cambiar completamente. Y esto podría provocar nuevos enfrentamientos. Porque no todos aceptarán las decisiones de Cian. Algunos podrían pensar que debe regresar a sus responsabilidades. Otros podrían entender que finalmente tiene derecho a vivir su propia vida. Y esa diferencia de opiniones puede convertirse en uno de los conflictos principales. Pero existe otra persona que también podría desempeñar un papel fundamental. Sadakat. Durante mucho tiempo, Sadakat ha intentado controlar el destino de su familia. Ha tomado decisiones pensando que sabe que es mejor para todos. Pero la tercera temporada podría obligarla a enfrentarse a las consecuencias de algunas de esas decisiones. Especialmente en lo relacionado con Cian y Alia. Porque si Cian decide luchar por Alia, Sadakat tendrá que enfrentarse a una realidad que quizá no quiera aceptar. Que su hijo ya no está dispuesto a sacrificar toda su felicidad por las expectativas de la familia. Y ese choque podría ser enorme. Porque Cian no solamente tendría que luchar contra las circunstancias. También podría tener que luchar contra las personas más cercanas a él. Y, al mismo tiempo, Alia tendría que decidir si todavía puede confiar en Cian. Ese será probablemente uno de los puntos más delicados. Porque amar a alguien no significa automáticamente olvidar todo lo que ocurrió. Alia puede seguir amándolo y, al mismo tiempo, sentirse herida. Puede extrañarlo y aún así tener miedo de regresar. Puede querer estar con él y todavía pensar que volver a Mardin podría llevarla nuevamente al mismo lugar del que intentó escapar. Por eso su reconciliación, si ocurre, probablemente no debería ser sencilla. No debería bastar con una disculpa. No debería resolverse con una sola conversación. Tendrán que enfrentarse a todo lo que quedó pendiente. Alia tendrá que explicar por qué se fue. Cian tendrá que demostrar que ha cambiado. Y ambos tendrán que decidir si quieren volver a construir algo desde cero. Porque quizá la tercera temporada no trate de recuperar exactamente la relación que tenían. Quizá trate de crear una relación diferente. Más madura. Más consciente. Más fuerte. Una relación basada no solamente en el amor, sino también en la confianza. Y en medio de todo esto, Denise seguirá siendo una pieza fundamental. Porque cualquier decisión de Cian y Alia tendrá consecuencias para él. Denise es el vínculo que los une incluso cuando intentan separarse. Y probablemente será también uno de los motivos que los obligue a volver a hablar. Pero la gran pregunta es: ¿Cian irá detrás de Alia? ¿O será Alia quien finalmente regrese a Mardin? Todavía no podemos afirmar cómo se desarrollará exactamente la historia. Pero una cosa parece clara.
La separación no significa necesariamente el final. En una historia como esta, la distancia puede convertirse en una herramienta para transformar a los personajes. Sia necesita descubrir quién es cuando no tiene a Alia a su lado. Alia necesita descubrir quién es cuando no tiene que luchar constantemente contra la familia Albora. Y solamente después de ese proceso podrán descubrir si realmente están destinados a estar juntos. También queda por ver qué nuevas caras llegarán a la historia. Una nueva temporada necesita nuevos conflictos, pero el desafío será introducirlos sin perder el corazón de la serie. Porque el público no se enamoró solamente de los grandes enfrentamientos. Se enamoró de los personajes. De sus emociones. De sus contradicciones. De sus silencios. De esos momentos en los que una mirada decía más que una conversación entera. Por eso, el verdadero éxito de la tercera temporada dependerá de algo muy sencillo. Que la historia vuelva a hacer sentir al público. La primera temporada destacó precisamente por eso. Tenía un ritmo emocional. Las relaciones se desarrollaban poco a poco. Los personajes tenían tiempo para cambiar. La segunda temporada aumentó las dimensiones del conflicto. Pero ahora la tercera tendrá que encontrar un equilibrio. No se trata solamente de hacer más ruido. No se trata solamente de añadir más enemigos. Más secretos. Más problemas. La verdadera pregunta es si la historia conseguirá recuperar esa conexión emocional que hizo que millones de espectadores quisieran saber qué ocurriría después. Y en el centro de todo seguirá estando Xian. Un hombre que durante años pensó que su deber era proteger a los demás. Pero que ahora tendrá que aprender algo diferente. Que proteger a todos no significa necesariamente destruirse a sí mismo. Y Alia. Una mujer que pasó gran parte de su vida intentando sobrevivir. Una mujer que aprendió a marcharse antes de volver a ser herida. Pero que quizá tendrá que aprender que quedarse también puede ser una forma de valentía. Por eso, la tercera temporada podría convertirse en el verdadero examen de ambos. ¿Podrán superar el pasado? ¿Podrá Xian demostrar que Alia no tiene que volver a tener miedo? ¿Podrá Alia perdonar? ¿Podrá la familia aceptar las decisiones de Xian? ¿Y qué ocurrirá cuando sus caminos vuelvan a cruzarse? Porque si algo nos ha enseñado esta historia es que Xian y Alia pueden intentar separarse. Pueden luchar. Pueden alejarse. Pueden decir que todo terminó. Pero el vínculo entre ellos nunca ha sido sencillo. Y quizá justamente por eso su historia todavía no ha terminado. Tal vez la tercera temporada no comenzará con una reconciliación inmediata. Tal vez será mucho más dolorosa. Tal vez primero veremos a dos personas intentando vivir separadas. Dos personas intentando convencer al mundo y a sí mismas de que pueden continuar. Pero mientras tanto, sus recuerdos seguirán apareciendo. Y tarde o temprano llegará ese momento inevitable. El momento en que vuelvan a mirarse. Y entonces tendrán que decidir. ¿Seguirán huyendo? ¿O finalmente se atreverán a luchar por lo que sienten? Ese será el verdadero corazón de la nueva temporada. No solamente quien gana una batalla. No solamente quien controla la familia. No solamente quien se marcha y quien regresa. Sino si dos personas que han sido heridas tantas veces todavía pueden encontrar una manera de elegirse. Y ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Alia hizo bien al marcharse al final de la segunda temporada? ¿O piensas que debería haber luchado por Xian y quedarse en Mardin? Y todavía más importante. ¿Quieres que Xian vaya inmediatamente detrás de Alia, o prefieres que la historia haga que su reencuentro sea mucho más difícil y emocional? Porque si la tercera temporada realmente quiere sorprender al público, quizá la mayor sorpresa no sea un nuevo enemigo. Quizá sea ver cómo Xian y Alia se convierten en personas completamente diferentes antes de volver a encontrarse. Y cuando finalmente estén frente a frente. La pregunta ya no será si todavía se aman. La pregunta será si, después de todo lo ocurrido, todavía pueden construir una vida juntos.
La historia de Cian y Alia todavía tiene muchas páginas por escribir. BTQ.